Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Soy Mariel Zúñiga, en concreto contigo como todos los días de lunes a viernes, aquí 10 de la mañana, presentándote a los expertos y las grandes noticias, recordándote que tenemos una cita, ya estamos justo a 8 días del Foro Universitario de Vivienda 2020, el que organizamos junto con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Así que inscríbete 12 de noviembre. Regístrate, sobre todo si eres estudiante o maestro, algún académico, porque la UNAM te va a expedir su constancia de participación si te registras. Para todos los demás, el ingreso es gratuito, es público, es por Face en vivo. Estaremos aquí y vía también promoción de la UNAM con nuestra liga en nuestras redes, página de Mariel Zúñiga, página de En Concreto, transmitiendo en vivo y luego lo podrás ver, por supuesto, por YouTube. Tienes a todos los expertos allí convocados, los que construyen, los que comercializan, los que diseñan, los que evalúan, los que te prestan para construir, los que te prestan para comprar, analistas, académicos, funcionarios, bueno, a nivel nacional e internacional. Ahí están todos. Puedes elegir en qué panel participar, dónde escuchar, dónde ver, etcétera, o bien estar allí en línea de 9 de la mañana a 2 promedio de la tarde que estaremos terminando. Así que muy interesante la quinta edición de este Foro Universitario de Vivienda, que en esta ocasión, pues debido a la pandemia se hace por Zoom, pero mira, se presta a que puedas tener un fácil acceso a conocer todos los resultados y cómo la vivienda se está haciendo resiliente, ¿verdad?, ante el COVID. 15 días después, Premio Líderes de la Industria en concreto, lo entregamos el 25 de noviembre, la votación está ahí en redes, 12 categorías por las que puedes votar, desde el hombre, la mujer líder, hasta el notario, el broker, el financiero. Así que vota, dales el reconocimiento que necesita para seguir trabajando a todas estas personalidades del sector público privado y que ganen con tu voto que está ahí transparente en redes sociales, allí en el Twitter de En Concreto. Y muy bien, pues hoy comenzamos. La verdad me da mucho gusto recibir a Gustavo Tomé, que es fundador y presidente de Fibra Plus. Qué gusto, qué gusto. Mira qué gran escenario tienes ahí de fondo. Padrísimo, ¿eh? Ah, no te oigo, Gustavo. Está cerrado tu micrófono. Gracias, Ariel. Buenos días y qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, Gustavo. Oye, pues, ¿qué nos cuentas? Yo la verdad tengo muy buen sabor de boca con Fibra Plus, porque es la primera conferencia a la que asistí, bueno, todavía, ¿verdad? Ya parece que habla uno hace años de fui a la conferencia y estuve allí, ¿no? Con ustedes. Pero bueno, el tema de cómo atienden también, son la única fibra que atienden a el tema de vivienda en renta. Otras fibras no están en ese segmento, pero es algo de lo mucho que ustedes ven. Recientemente entregaron su reporte, ¿verdad? Al tercer trimestre. ¿Cómo les fue? Ya vi que muy bien. Sí, cerramos el tercer trimestre con resultados muy positivos. Estamos muy contentos porque lo que ha demostrado es que la selección del portafolio del equipo de Fibra Plus pues ha sido resiliente en estas condiciones tan complicadas o de nueva normalidad y de nuevas expectativas de los usos inmobiliarios después de temas como la pandemia o una inminente recesión, ¿no? Y lo que estamos viendo es lo difícil que está viviendo el sector, ¿no? No nada más estamos Sí. viendo los retos que se están dando por las condiciones económicas, sino los retos que se dan a futuro por los nuevos cambios de tendencias de usos y necesidades de los inmuebles en todos los ámbitos. Cada uno de los sectores, en cada una de las latitudes, está sufriendo de manera diferente. Y ese reposicionamiento que estamos haciendo de manera continua. Y los resultados que dimos en el trimestre son los efectos de este reposicionamiento que lo venimos haciendo de manera consistente desde 2018. A ver, pero cuéntanos desde el principio. Cuéntanos brevemente para que el público se ubique en qué es lo que ha venido haciendo Fibra Plus. Y ahorita, por lo que nos estás diciendo, cómo está cambiando, ¿no? De giros, adaptándose, haciéndose resiliente, como bien lo dices. Y obviamente hay unos giros que son más, activos, ¿no? Más activos que otros. Entonces, cuéntanos, porque el reporte habla, bueno, por supuesto, de excelentes números. O sea, el obtener el 100% de utilidad
dices, pues cómo le hicieron, ¿no? Se adelantaron a la pandemia y ya dijeron por dónde va la jugada, cómo le hicieron. Su nivel de endeudamiento se mantiene, es estable y siguen teniendo proyectos que son muy conocidos, de Espacio Condesa Comercial y Heredit Acueducto allá en Guadalajara, ¿no? Que están muy, muy activos. Pero a ver, ¿cómo le hicieron para adaptarse? ¿Qué venían haciendo? Y ahora, ¿qué le están haciendo, ¿no? Para adaptarse a la pandemia y seguir activos. Por favor, Claro, Gustavo. lo primero es que tenemos que recordar el modelo de negocio de Fibra Plus y distinguiéndose del resto de los fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados en la bolsa, Fibra Plus es el único que desde su origen, su premisa fue hacer desarrollo inmobiliario, siendo esto que la gran diferencia es que el valor se acumula adentro del fideicomiso, no del lado del desarrollador. La mayoría de los fideicomisos o de las fibras compran los niveles, los inmuebles completamente terminados. Fibra Plus compra los terrenos, los materiales, los edifica y los pone en estabilización. Y es donde mejora su capacidad de hacer plusvalía en cada uno de los inmuebles, de ahí el nombre de plus. Y lo que han demostrado los resultados es la capacidad de adaptarse del equipo de trabajo, ¿no? Que es la resiliencia que tenemos y que hemos formado dentro de los diferentes equipos y particularmente en el equipo de Fibra Plus. Si bien nosotros empezamos con una estrategia de inmuebles de usos mixtos y algunos comerciales, rápidamente le empezamos a meter desde el 2017, creo, inmuebles de perfil industrial y de perfil logístico. Cuando nosotros estábamos viviendo ya voy a decir como si sonara hace mucho, pero hace 3 años, lo que nos empezamos a dar cuenta es que ya había tendencias de cambio de uso y de prospección de los inmuebles, no solo por lo que estamos haciendo en cambios de hábito, sino adicionalmente por una inminente recesión que se veía desde ese momento. Y cuando tenemos las circunstancias del cambio de gobierno, agregándose lo del COVID, lo único que vimos es una aceleración en esto. No vimos un cambio de tendencia, vimos una aceleración de los procesos. Nosotros pensamos que teníamos 5 o 7 años para hacerlo y pues lo que nos dimos cuenta es que teníamos 2 o 3 años para hacerlo. Y es lo que empezamos a ejecutar. Y desde ahí, cuando vimos que iba a haber una tendencia de menos propensión, por ejemplo, de compra de vivienda, fue también cuando en el 2017, creo que fue, nos metimos a incluir dentro de los portafolios la vivienda en renta y limitar nuestro acceso a oficinas clase B, aumentar nuestro acceso a naves industriales, tanto de manufactura, por la reconformación del TEMEC, como de la especialización logística, a limitar nuestras compras de centros comerciales, no tener ningún centro comercial que no fuera anclado con autoservicio y seguir la ejecución de los proyectos que teníamos en marcha. Y lo que hemos hecho es tratar de seguir haciendo lo mismo, pero hacerlo más rápido en unas condiciones definitivamente hoy más favorables, ¿no? Porque si bien los inmuebles pareciera ser que no se corrigen de valor, evidentemente están sufriendo de manera importante y lo puedes ver en las cotizaciones, no nada más de Fibra Plus, del resto de las fibras. Es la valoración de la expectativa del inmueble en el tiempo, lo que estás viendo cuando ves una minusvalía de manera importante en la mayoría del sector. Y lo que hemos hecho es empezar a desinvertir en estos inmuebles donde la lógica de negocio no se ve tan clara. Nosotros no participábamos, pero como podrían ser, por ejemplo, los hoteles de negocio, e empezar a invertir más en lo que ahora se ve bastante claro, como la logística que normalmente le dicen de última milla, pero para las ciudades importantes ya le dicen de último minuto porque es más importante el tiempo que la distancia, o la propia vivienda en renta, ¿no? Ando tuiteando, ¿eh? Pero te Sí. estoy viendo y estoy al mismo tiempo muy concentrada. Oye, qué interesante. Entonces, ustedes, por supuesto, es que se nos olvida que ya veníamos con una desaceleración económica antes del COVID, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en la Bolsa Mexicana de Valores, en el evento que alcanzamos a hacer, ¿verdad? En enero, febrero, y decíamos, híjole, pero el COVID, ¿no? Ahí viene el coronavirus en China y ya llegó a Brasil. Y, híjole, pues ya saltó, ¿no? Pero esto vino a agravar el escenario que ya se estaba generando. Entonces, claro, ustedes vieron venir eso y empezaron a hacer otra estrategia de negocio. Entonces, ahorita básicamente, si entendí bien, es desinvertir en centros comerciales, en hoteles de negocio precisamente, para dar a otros giros
la prioridad, como es esto que mencionas, vivienda en renta, como es el tema de las oficinas, dijiste tipo B, y también el tema industrial, ¿sí? Esto sería lo fuerte, entonces, actualmente para fibra. Nuestras prioridades y la línea que nos ha dado nuestro consejo es desinvertir en las oficinas clase B. Nosotros no participábamos en hoteles de negocio, entonces no estamos expuestos en la categoría, y solo participar en centros comerciales que estén anclados con autoservicio, porque lo que vimos es que independientemente de las entregas a domicilio y demás, pues lo que funcionó muy bien fueron los autoservicios. Los autoservicios, yo les digo de broma, es que hicieron diciembre todos los meses, ¿no? Todo el mundo compró de más, todo el mundo tiene sus despensas bien llenas, porque lo que menos quieres es estar exponiéndote y conviviendo en estos centros de gran concurrencia, ¿no? Si hay eventos nuevos que necesitamos entender y cuál va a ser su evolución, como cuál va a ser el futuro del cine, por ejemplo, porque no nada más le impactó el tema de las pandemias, sino los estudios les empezaron a limitar las películas de nueva exhibición o extender los plazos donde se las iban a dar, y pues hay muy poco apetito por reactivar ese sector, ¿no? No sentimos lo mismo del resto de la industria de hospitalidad, como pueden ser los destinos en playas o en ciudades de placer, o igual como los temas de restaurantes o el resto de entretenimiento, que sentimos que eso se va a regresar de manera muy pronta. Y donde sí estamos creciendo y ampliando el portafolio es en activos industriales y logísticos, en lo amplio de esa categoría. El industrial, sobre todo basado por la capacidad de manufactura de México y su competitividad a nivel mundial para servir a mercados europeos y americanos desarrollados, por los costos tan bajos que ya está presentando el país, y el logístico por la migración del comercio al comercio electrónico o a las entregas cuasi inmediatas que se están dando en diferentes categorías, en el tema de comida, en el tema ya de servicios directo a casa o en el tema de las compras de comercio electrónico, ¿no? Son nuestras dos categorías más importantes de atender. No por eso dejamos de ver otros activos, porque lo que sí estamos viendo es que hay unos activos que ya presentan capacidad de reconversión en algunas zonas, ¿no? Como edificios viejos de oficina que antes decías, pues no lo voy a tomar, pero ahora pues dices, oye, es que lo puedo tomar si me permiten los usos de suelo reconvertirlos a vivienda en renta, por ejemplo, ¿no? Que es la nueva tendencia, es el reposicionamiento de los activos, porque definitivamente hoy en el mercado, pues los activos, cuando menos valuados desde adentro, desde afuera de la fibra a su interior, están mucho más bajos que su valor reposición, ¿no? Entonces tiene todo el sentido, ahora sí, en estas condiciones, salir al mercado a tratar de hacerse de esos activos, ¿no? ¿Y qué facilidades hay para eso? Yo, por ejemplo, entrevisté aquí a un par de empresarios, jóvenes emprendedores, que están haciendo eso muy cerca. Creo que de hecho es en la Condesa y en la Roma y demás, ¿no? Reconversión de inmuebles viejos para oficinas. ¿Sí se están dando estas facilidades por parte del gobierno, de la autoridad? Sí, bueno, pues lo que vimos, a ver, el mercado inmobiliario base al que estamos más expuestos todos, nosotros cada vez perdiendo dependencia, ¿no? Pero la mayoría es, y el más activo es el de la Ciudad de México, ¿no? Nosotros estamos determinando nuestras zonas geográficas que preferimos tenerlas en toda la frontera, México, Guadalajara, Monterrey, y los destinos turísticos, ¿no? Que es donde vamos a aumentar nuestra participación y quizás invertir en algunas otras ubicaciones que sentimos como dicen, viento en contra, ¿no? Aunque seguimos manteniendo muchos activos en diferentes ubicaciones. Lo que necesitas ver ahí es la capacidad, no nada más de la autoridad de permitirte el cambio, ¿no? De permitirte hacer cualquier cosa, porque lo que nos dimos cuenta con el COVID es que ya no era nada más la voluntad de la autoridad de que sí te dejo hacer el cambio de uso, no te dejo, y era la capacidad de la autoridad de hacerla. No solo al principio, porque sí, definitivamente, cuando menos en geografías como la Ciudad de México, hubo una cerrazón a la tramitología. Y luego empezó a haber una apertura, pero luego empezó a haber una falta de funcionarios en las oficinas que no te permitían avanzar con lo que ellos igual tenían voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que lidiar también con eso, por un lado. Pero por el otro lado tenemos el reto financiero. Nosotros teníamos un sistema financiero mexicano de banca comercial muy activo y bastante robusto, atendido por 3 niveles de banco, algunos bancos de gobierno de segundo piso que empezaron a hacer funciones de primer piso,
una banca comercial grande, bastante activa en todos los sectores, y una banca comercial mediana, especializándose en sectores de nicho. Y lo que nos dimos después de la pandemia cuenta es de que cada banco comportó sus diferentes portafolios, pero todavía no acaban de entender el impacto que tuvo la pandemia, porque lo que hubo es un diferimiento generalizado en diferentes sectores, tanto pago para el interés como pago del capital, y apenas acaban de terminar estos diferimientos en octubre para la mayoría, y ahora pues hay que revisar, los bancos tendrán que revisar su exposición en el sector, y mientras la revisan, lo que tienen es una observación muy puntual hacia nuevos proyectos, porque dicen, oye, ¿para qué? ¿Para qué me animo contigo a hacer un centro comercial nuevo, aunque esté muy bien ubicado? Un edificio de oficinas, aunque sea clase A, aunque hayas tenido ya todas las consideraciones post-COVID para tener mejores clasificaciones, un edificio nuevo de apartamentos en renta, si no sé qué va a pasar con lo que tengo y no sé qué va a pasar con el desarrollador. Prefiero esperarme a tener el impacto completo y luego ver qué vamos a hacer con el portfolio. Entonces, ahorita estamos teniendo el reto, sí el beneficio de una reducción de tasas, pero también el reto que el sistema se está cerrando, ¿no? O ya se cerró. Y sobre todo, bueno, esperamos que sea de tema transitoria, no de tema definitiva, pero sobre todo en el segmento de los bancos medianos, que normalmente son más ágiles que los grandes bancos para la actuación de Más los créditos. activos, ¿verdad? Fíjate que sí, lo que dices es bien interesante. Estamos viviendo, vamos a hablar de lo bueno y de lo contrastante. Lo bueno es esta reducción de tasas, esta facilidad y competencia que hay entre la banca comercial, ¿no? Para facilitar créditos. Y ahora con el Buen Fin, pues ya están saliendo productos muy interesantes a nivel crédito hipotecario. Esto representa un boom, una muy buena competencia en beneficio de los clientes. Lo que tú dices es también el otro tema. El otro tema es las facilidades que dieron a esos clientes que por posponer 4 o 6 meses, ¿no? Su mensualidad por la pandemia, pero ahorita esos clientes pues probablemente todavía no estén en condiciones de poder pagar, ¿no? No recuperaron su trabajo o no recuperaron su nivel salarial. Y esto mismo lo vivieron por la parte de los empresarios como ustedes, ¿no? En la construcción de proyectos tienen las facilidades, tienen buenos productos, pero está más estricta la banca en la revisión de los proyectos, ¿correcto? No solo eso, también Ujú. en diferentes segmentos, obviamente sí hubo bastantes empresas que redujeron su plantilla para tener o aumentar su capacidad de sobrevivencia, o que incluso empezaron a limitar bonos, incrementos de sueldo y demás. Entonces, a diferencia de lo que estábamos viviendo en el crecimiento que estuvimos gozando todos desde, digamos, desde el 2012 hasta el 2017, que fue claro, pues la gente ya cuida su trabajo porque lo puedes perder o tienes constante duda. Y si estás viviendo en ese entorno, pues lo que haces es limitas tu gasto en toda su extensión, ¿no? Lo primero que haces es el diferimiento de los grandes bienes, como el reemplazo de la vivienda, luego los medianos, como puede ser el tema del auto, y luego con el tema de entretenimiento y finalmente el consumo básico y la educación, ¿no? Entonces, sí estamos sufriendo ese impacto y hasta que la gente no tenga confianza de que no la van a despedir o que cuando menos a ellos ya les permite tomar decisiones con un horizonte de más largo plazo, seguiremos sufriendo y seguiremos batallando en las condiciones que estamos haciendo, ¿no? Eso por el lado del gasto familiar o el gasto individual. Y en el gasto de las empresas, pues ahora estas empresas, digamos, por ejemplo, los proveedores de servicio o los proveedores de productos en centros comerciales, entran a una reapertura que es una reapertura tropezada, porque si bien los semáforos están más tendiéndose a aclarar que a enrojecerse, pues estamos viendo todos los días que cada vez tenemos más gente cercana de COVID, cada vez más muertes cercanas de COVID, cada vez hoy es más personas que no tienen acceso a una cama, que no tienen acceso a, a- a un tratamiento que los esté salvando, y pues cada vez la gente le va a empezar a dar más pánico independientemente del color semáforo que estemos viviendo, pues lo que hace que los balances de estas empresas, que son las proveedoras de diferentes cosas, sufran, ¿no? Porque ¿para qué necesito ir a un gimnasio o una estética? ¿O por qué me animo a ir a un restaurante si tengo miedo porque corro el riesgo, ¿no? Pues entonces el señor del restaurante tiene menos dinero, no sé por qué piensa que el inmobiliario es el que lo tiene que ayudar, y el inmobiliario se regresa con el banco
Y el banco le dice, no, 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 yo tengo garantía inmobiliaria, tú a mí me pagas independientemente a quién le diste diferimiento de la renta. Pero la realidad de las cosas es que a la mayoría de las empresas que son tus inquilinos, en cuando menos en el segmento de comercio y de servicios o entretenimiento, sus balances se están deteriorando de manera rápida, ¿no? O sea, no es lo mismo cualquiera de los exhibidores de cine con los niveles de ingreso que tenían en diciembre del 2019 a cómo termina la pandemia, ¿no? Sobre todo los que no tomaron medidas eh, duras de no pagarle a su gente o de no cancelar contratos de arrendamiento, ¿no? O sea, y eso lo que nos va a dar es una reducción de los niveles de ingreso que vamos a tener de arrendamiento porque no teníamos una economía tan fuerte como para poder reposicionar ese mismo inmueble con otro operador que tenga un mejor balance. No somos un país donde se dio ayudas generalizadas y si mañana cierras el restaurante, tienes 10 ofertas de otros 10 restaurantes, no funciona así. Entonces tú puedes recorrer, no quiero hablar de los segmentos donde todos convivimos mucho en la Ciudad de México, porque es una ciudad que ofrece mucho, pero cuando te sales a las ciudades secundarias y terciarias, que no hay grandes cadenas operando ahí, pues te das cuenta que si quitas esa tienda local o quitas ese restaurante local, nadie ocupa el espacio, ¿no? Y ese es un mayor problema para la propiedad. Y lo que sí puedes ver es en los edificios clase D, por ejemplo, en la Ciudad de México, es impresionante la desocupación y sobre todo lo que se da, incluso en los corredores relevantes, ¿no? En el corredor de Lomas, en el corredor de Insurgente, en el corredor de Reforma, pues o sea, yo no me había tocado ver ni en el 2009 tantos letreros de que se vende y se renta, ¿no? Eso es lo que comento. Fíjate que he tenido plática con los dirigentes inmobiliarios de AMPI, Grupo Inmobiliario Zona Poniente, etcétera, etcétera. Y hay varios que estaban demasiado optimistas, ¿no? Confiando en que en este fin de año todo se iba a regularizar. Pero la verdad es que yo les comenté que en Ciudad de México, en zonas como Polanco también, ¿no? Es totalmente evidente que no hay ese reemplazo rápido de los locales, de las oficinas, etcétera, que se desocupan. No, están tardando. Y entre ellos, pues sí se traen un debate entre qué está pasando con la velocidad de ocupación. Por supuesto que no se están ocupando rápidamente, no hay quienes, y menos a los niveles de renta de esos espacios. Están negociando a la baja. En renta sí podemos hablar de negociaciones a la baja. En venta todavía no. No sé si coincidas tú en esa apreciación de los valores en cuanto a oficinas, en cuanto a locales comerciales al menos. Definitivamente. O sea, las reposiciones que estás haciendo, al final te diste cuenta que tienes de dos perfiles de inquilinos, los que te van a poder seguir pagando y los que ya no te van a poder seguir pagando. Entonces, si reemplazas el que te puede pagar, seguramente te va a ofrecer unas condiciones mejores para él, lo que va a implicar que sean peores para ti, sobre todo en el nivel de ingreso, y a lo mejor te ampliarán duración, lo que te va a dar sustentabilidad y vas a quedar bien. Pero los que no te pueden pagar, si los reemplazas, los vas a reemplazar por alguien que quizá ya te pueda pagar, pero sus ofertas van a estar indexadas hacia la baja, incluso que vamos a ver una revalorización de los inmuebles por una inflación en el subsector de la construcción, porque las cosas nos cuestan más caras hoy porque la mayoría está indexada al tipo de cambio. Entonces, no era lo mismo comprar varilla cuando el tipo de cambio estaba a 19 que comprar cuando el tipo de cambio está fluctuando entre los 21 y los 22. Entonces, sí va a haber una inflación real inmobiliaria con un decremento real de las ventas. Lo que sí estamos viendo en el negocio de vivienda, nada que ver con el de Fibra Plus, es que la gente sí está optando a rentar porque la decisión de la renta, incluso que se las pongas de 6 o 12 meses, termina siendo de corto plazo comparativa con un crédito hipotecario que va a los 15, 20, 25 años. Entonces es una decisión donde puedes decir, oye, pues yo sí sé que puedo hacerme de ingresos de 12 meses de renta, pero yo no sé si en 2 años o en 3 años o en 4 años más voy a seguir dándole servicio a esta hipoteca. Y eso es lo que difiere, sobre todo en la vivienda residencial plus, las propias decisiones de compra. Lo que Claro. sí estamos viendo es que incluso esto hay oportunidades. O sea, nosotros no estamos echados para atrás, estamos echando para adelante, pero necesitamos ser mucho más selectivos porque lo que necesitas es rotar lo que tienes para meterte en lo que quisieras tener.
y no hay mejor momento. Los inmuebles estaban muy caros en el 2013, 2014, 2015. Ahorita, pues tienen una corrección importante, que es donde se aprovecha para las adquisiciones, ¿no? Antes de pasarte a conocer las preguntas y comentarios del público, hagamos un corte, aunque hay mucho que hablar aquí de todo el mercado inmobiliario y de Fibra Plus, lo que está haciendo en su estrategia, pero un intento de resumen es, en esta recomposición que están haciendo, Gustavo, están priorizando entonces la parte comercial con anclas, como dices, ¿no? Con tiendas de autoservicio. Están dejando a un lado las oficinas, ¿no? Tipo B, pero está impulsándose la vivienda en renta, porque justo es una opción, ¿no? Que está tomando más la gente y están apostándole más al tema industrial y logístico, como bien dijiste. Entonces, esas serían como los nichos, ¿no? A los que se va a enfocar Fibra Plus, a los que ya viene enfocándose. Es correcto, y obviamente la ejecución y tiempo-forma de los planes de negocio que se presentaron desde el inicio, ¿no? Fíjate que he platicado aquí también con algunos analistas, TINSA, Tazpalú, etcétera. Ellos le apuestan un poco a lo que ahorita tú ya mencionaste, que en el segundo semestre de 2021 haya un incremento de precios en rentas y en valores de los inmuebles. Esto tiene que ver con lo que mencionaste, ¿verdad? Justamente el tema de la inflación, ¿no? El incremento de precios y un poquito también la baja de oferta, pero la demanda ahí sigue. ¿No? ¿Puede ser? A ver, yo creo que tenemos que distinguir, porque lo que padece el sector inmobiliario es que le llamamos inmueble a todos, ¿no? Entonces no va a ser la misma suerte un centro comercial de entretenimiento, de moda, que lo que va a ser un centro de entretenimiento en una zona muy conurbada, ¿no? El efecto que mencionan ellos definitivamente lo vemos en el tema de la vivienda, con la única salvaguarda de que tenemos que entender qué van a hacer la banca para el crédito hipotecario. Si la banca sigue activa en el crédito hipotecario y no perdemos más empleos formales, no le vemos un problema a la vivienda media, aunque lo vemos en la vivienda de lujo, porque las tasas de capitalización de vivienda de lujo son muy bajas en comparación de las rentas de este perfil de vivienda. Si tú vas y preguntas en todas estas zonas caras como Condesa, Polanco, La del Valle, Santa Fe, y comparas tu hipoteca contra tu renta, pues nada que ver, es una fracción de esto, ¿no? Cuando no debería ser así, ¿no? Rendimientos del 2%. Y es por lo que la gente va a seguir, creemos que va a seguir optando por la renta. Definitivamente va a haber una inflación, pero no creemos que vaya a haber una demanda fuerte ni de espacios de oficina ni de locales comerciales hasta pasando en 2023. Yo creo que este no es un tema transitorio, que en el 2021 vamos a estar todos de fiesta y ya superamos el COVID, me refiero en nuestro sector inmobiliario, de manera económica, sino que vamos a estar, oye, pues ya hay vacunas y la gente sale, pero los inquilinos no nos pagan más rentas, las cosas no se están componiendo de manera de bonanza como vivimos a principios de la década. Ya me dejaste así como pensando hasta el 2023. Todos estamos apostándole justamente a la vacuna, a la cura, ¿no? Vamos a ver cuál es la buena. No llegó en este fin de año, al menos todavía no. Y le estamos apostando al primer semestre del 2021, pero pues habrá que ver justamente sus reacciones, sus efectos. Y eres muy realista. Me gusta lo contundente, como lo dices, la forma tan contundente de decir, pues esto no es reacción inmediata, ¿no? Tendrá que irse recuperando a partir de la pandemia de salud, pues ir recuperándose de la pandemia económica, ¿no? De la cual también estamos sufriendo. Pues yo regreso contigo, Gustavo, si me permites, te voy a dar a conocer a través de Hugo Loya las preguntas y comentarios del público, ¿sí? Adelante, Hugo Loya. Encantado. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buen día. Pues aquí hay varias inquietudes de la gente. Sobre todo, nos dicen que cómo perciben en Fibra Plus el ánimo de los inversionistas con todo este escenario, pues de alguna forma que se está generando, por un lado la pandemia, por otro lado el ambiente político y también el ambiente internacional que está en conjunto, pandemia y político.
Lo que estamos viendo de nuestros inversionistas es un apetito a la adaptabilidad, ¿no? Es un entorno diferente y lo que quieren ver es equipos que se adapten a la realidad, cualquiera que ésta sea. Y es lo que hemos tratado de expresar en Fibra Plus a través de nuestros miembros del comité. Nosotros creemos que tenemos esta capacidad y lo estamos demostrando, no nada más en la ejecución de lo que tenemos, sino en la rotación de los propios activos. Y lo que sí es, como siempre, hay grandes oportunidades, pero hay grandes riesgos. Y adivinarle está muy difícil. Entonces necesitamos tratar de acelerar lo que sentimos que es propositivo en el largo plazo y limitar lo más rápidamente posible lo que sentimos que incluye un riesgo en el mediano plazo. Y es lo que, la misma retroalimentación que tenemos. Hay sectores que están siendo muy bien tomados y que los inversionistas tienen mucho apetito, pero hay sectores que no tocan ni como dicen los americanos, ¿no? Con una vara de 10 metros, ¿no? Que no quieren saber absolutamente nada. Gracias, Gustavo. Y bueno, también en ese sentido nos dicen que dentro del país, en qué áreas o regiones se ven mejores condiciones para continuar la inversión en el sector inmobiliario, sobre todo con la reorganización que ustedes están pensando. Desde los lentes de Fibra Plus, las regiones geográficas que nos llaman la atención son primero las que están dolarizadas y esas naturalmente son las fronteras y considerando a Monterrey en ese sector. Adicional a esas, los polos turísticos internacionales, no los nacionales, definidos como Cabo, Rivera Nayarit y Rivera Maya, con un fuerte apetito en diferentes categorías. Y finalmente, las ciudades que tienen mucha adaptabilidad y crecimiento económico, que son México, Guadalajara y Monterrey. Hay algunas otras ciudades que tienen ingresos importantes en dólares por la naturaleza de su sector económico, ¿no? Como puede ser Sonora y Sinaloa por el sector ganadero y agro basados en las exportaciones, o como puede ser algunas subsecciones del Bajío. Donde vemos retos es en el resto del país donde quizá no se están dando esas condiciones. Perfecto. Y bueno, nos dicen que si pudieras volver a comentar esos sectores en los que ustedes consideran que se debe replantear la inversión, que ya no se debería seguir invirtiendo, más que sectores en esos negocios que podrían replantear, que ahorita ya no son o que no se ven positivos en el corto plazo. Me voy a limitar a los que participan con algo de inmuebles en los que tenemos exposición, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, retos importantes en las oficinas clase B, en los espacios de coworking, en los espacios de hoteles de negocio donde la gente tiene que viajar para presenciar algo, porque ni se está dando la inversión extranjera ni nacional en la actividad económica, ni tampoco se necesita con la implementación de las herramientas electrónicas que existe. Y vemos un reto en el tema de los planteles educativos y no todos se van a desempeñar igual, porque igual muchas universidades que han optado por sus plataformas tecnológicas se dan cuenta que pueden mantener su nivel de negocio y no necesariamente necesitan toda la infraestructura inmobiliaria. Y por el lado del tema de comercio, lo que estamos viendo es la evolución clara del tema de pronto moda o otro tipo de bienes que se está convirtiendo a las plataformas electrónicas de manera muy rápida, dejando estos espacios con una propensión a bajas ventas y baja rentabilidad en algunos centros comerciales, ¿no? Y bueno, por último, nos dicen que cuáles son los riesgos que ustedes en Fibra Plus perciben, que todavía pues hay que tener cuidado, hay que tenerlos ahí bien ubicados pues en el corto y mediano plazo. Bueno, Fibra Plus, y reiterando lo que dijo Mariel, es que tiene un nivel muy bajo de apalancamiento. El apalancamiento en las fibras lo mide sobre el nivel de los activos y Fibra Plus tiene en el orden inferior al 10% sobre el valor de los activos, cuando el límite regulatorio es del 50%, donde no nada más muchas fibras lo tienen o algunas fibras lo tienen, sino adicionalmente muchos portafolios privados lo tienen. La manera que te vaya mal en un inmueble es cuando te sobreapalancas. Entonces, lo más importante es cuidar, tener la capacidad de dar servicio a la deuda, porque los bancos, si siguen comportándose como nos han enseñado que se comportan en crisis anteriores, terminan haciendo dos perfiles de clientes, los favoritos y los no favoritos. Los favoritos, pues los ayudan en lo que pueden hacer
y los no favoritos los sacrifican lo más rápido posible porque quieren deshacerse de ese riesgo. Y lo que tenemos que cuidar es es no tener un nivel de endeudamiento donde los ingresos los puedan poner en riesgo, porque si tú los tienes sin sobrepalancarse, pues tu peor escenario es que vas a generar rentabilidad baja hasta que haya nueva absorción, pero vas a estar, sobre todo en estos portafolios de fibras que están muy dispersos, pues vas a estar desempeñándote a nivel mercado, ¿no? No te vas a desempeñar peor que el mercado. Y vas a aguantar barda, pero no vas a perder patrimonialmente. Cuando tu riesgo grande es que tienes que vender como si le exigieran a alguien vender en estas condiciones, y son las peores condiciones en el mercado a vender, porque como el inversionista no tiene apetito a comprar, se convierte rápidamente en un mercado de compradores tirando el precio de las propiedades, y es donde pierdes capacidad patrimonial. Es definitivamente lo más importante en el sector inmobiliario, es cuidar los niveles de apalancamiento contra tu capacidad de repago y contra tu valor inmobiliario. Ok, y bueno, pues Gustavo, regresando contigo nada más como una manera de mandarle mensaje a varios segmentos del público. A los inversionistas es, pienso, por donde te dirigiste ahorita más, es el tema de cómo controlar, ¿no? Este apalancamiento, de cómo manejar, pues sí, la deuda con los bancos, ¿no? Como dices, con los preferidos y no pasar a ser de los otros, ¿no? De los que eliminan pronto, los que ya no quieren, y la parte de definir muy bien los proyectos, los negocios en donde se van a invertir y a obtener rentabilidad por el comportamiento que está teniendo la población, ¿no? Es muy claro que ahorita pues pocos quieren rentar un local desocupado si no tienen seguro su estudio de mercado, ¿no? Pues ¿para qué rentan? Es ahorita arriesgarse cuando mejor podrían invertir para plataformas en línea, ¿no? Ventas en línea. En fin, pero el mensaje hacia la población en general, ¿no? Así como te preguntaron ahorita, ¿qué riesgos ves? ¿Tú ves riesgos en el tema político, en el ambiente político, ahorita, ¿no? Estados Unidos, en el político de las elecciones en México, también que ya todo va encaminado hacia allá a la mitad del 2021? ¿Ves riesgos en el tema económico porque la gente prefiera tener su liquidez y no invertir ahorita en inmuebles? ¿Qué riesgos estás viendo tú como mensaje a la población y al final terminar con una recomendación tuya, Gustavo? A ver, lo que sí tenemos de definición los inversionistas inmobiliarios es que tienes un horizonte de muy largo plazo. Y compañías como la nuestra, no nada más Fibra Plus, pero en la consolidación total del portafolio que administramos, siendo Fibra Plus una parte del portafolio, e inviertes para toda la vida y sabes que vas a tener diferentes ciclos económicos, y es donde participas en cada uno de esos ciclos y qué amplías y qué reduces. A mí, desde el 2009, no me había tocado mejores condiciones de compra de las cosas. Ahorita es el momento de invertir, evidentemente selectivamente y teniendo una correcta administración de riesgo. No va a pasar nada. México no se va a evaporar. La política no le hace nada a la economía. Hay impactos en la economía por la política, que son los que tenemos que cuidar. Pero definitivamente los ciclos, que creo que todavía nos falta caer en la parte más recesiva del ciclo, no estamos en la parte baja del ciclo, estamos en caída y creemos que vamos a caer más, pero eventualmente vamos a empezar a crecer. Y cuando tienes que activar tus inversiones es cuando piensas que ya estás tocando la parte base del fondo, porque eventualmente va a resurgir. Y los inmuebles tienen esa capacidad, porque tienen la capacidad de que una mala decisión económica lo que hace es genera inflación, de importación por el tipo de cambio o inflación implícita en la canasta básica. Y eso hace que los inmuebles valgan más y que tu inversión valga más. Entonces, siempre se convierten en un buen refugio para muchos tipos de inversión. Y repito, de manera selectiva. No se trata de ir a comprar lo que hay en la calle, porque muchas de las cosas son basura y muchas de las cosas no tienen el precio corregido. Lo importante es entender que tengan el precio corregido. Pero si bien los inmuebles, y por su propia definición en inglés de real estate, son propiedad real, son activos reales que sufren la inflación cuando ésta se da o la deflación cuando ésta no se da. Y vamos a sufrir
inflación, y es una gran manera de retener el valor de las cosas. Yo creo que estamos entrando en una ola donde van a ser grandes alternativas de inversión y, gracias a Dios, para el público inversionista no tiene que esperarse a que su vecino le venda barato. Puede comprar las fibras, cualquiera de las fibras está cotizándose un valor de descuento en el mercado. Y los mercados corrigen más rápido que la realidad porque se anticipan al futuro. Y es lo que estamos viendo ahorita, pues no lo habíamos visto desde hace mucho tiempo. Que vamos a tener turbulencia, pero vamos a salir adelante. ¿Y la liquidez para qué sirve? La liquidez no sirve para nada si las tasas valen cero. Las tasas reales van a tender a cero. Bueno, ya tienden a cero en el resto del mundo, y en México ya son un pelín, y van a tender a cero, y en algunos de los casos, no pienso con la economía mexicana, pero a negativos. Entonces, la liquidez te sirve para comprar activos reales cuando las condiciones pienses que son óptimas. Yo creo que estamos empezando a entrar a esos territorios donde las condiciones se empiezan a ver cada vez más óptimas en algunos sectores donde ya es más clara la visibilidad que tienes, porque ya entiendes si vacuna, no vacuna, qué pasa si hay vacuna, qué pasa si se sigue en la política económica, qué pasa si no pueden seguir la política económica y necesitan ampliar el endeudamiento, qué pasa en la siguiente ola de recrudecimiento fiscal, donde aprietan más las empresas y por eso tienen menos capacidad de inversión. Ya no son desconocidos esos temas. Evidentemente son un cambio, pero son unos cambios que no crees que vienen. Entonces ya puedes adaptarte a ellos y tomar decisiones conforme a eso. Entonces, si pensaban invertir en inmuebles, créanme que en los siguientes 12 meses van a ser de las mejores épocas para invertir en los inmuebles. Y van a tener muy buenos resultados. Que si bien tenemos un riesgo por tipo de cambio, por inflación, los inmuebles son un muy buen refugio. Hay que tener la capacidad de ser selectivos en qué inmuebles, dónde, cuáles y cómo para poder hacerlos, y no necesitan hacerlo de manera privada, activo por activo. Lo pueden hacer a través de las fibras. Hay fibras nada más de industriales, hay fibras con concentración logística, hay fibras todólogas, hay fibras nada más de comercio, donde ustedes piensen que tienen más oportunidades de inversión. Definitivamente, cada quien es administrador de su propio patrimonio y sabe su realidad y qué hace de administración y de inversión de activos patrimoniales en cada una de las categorías que hay. La liquidez siempre se premia, pero solo sirve si la sabes usar cuando están las oportunidades. De nada te sirve si la usas, llegas a la parte baja del ciclo y subes a la parte alta del ciclo. No hiciste nada. Haces liquidez en la parte de bajada del ciclo, en la parte media del ciclo, utilizas tu liquidez para la inversión en la parte baja del ciclo, y cuando se recupera el ciclo es donde generaste utilidad patrimonial. Entonces, creo que estamos entrando con ese periodo. Creo que los instrumentos en México se han sofisticado en los últimos, que son 8 años, para poder presentar al público inversionista este tipo de alternativas, y es momento de ser cautos, pero estar observando. Antes nada más había que estar cautos o estar desinvirtiendo. Ahorita no vale la pena desinvertir, hay que estar cautos y estar observando. Mercado de compradores, podríamos decir, ¿no? Mercado de compradores. Ahorita es un mercado de compradores y además hay créditos, bueno, en cuanto a personas, para comprar casa, departamento, hasta terrenos, etcétera, pues créditos muy competitivos. Y lo que dices es que ahorita estamos justamente en la posibilidad de usar esta liquidez, ¿no? Es el momento de usarlo cuando está bajando esta Cuando ola. menos de estar atentos para poder usarla. Correcto, y ser selectivos, todo lo que recomendaste aquí, no comprar por comprar, ¿no? Sino verdaderamente ser asesorados, ¿no? Y las fibras pues representan a esos profesionales que pueden ayudar a esos inversionistas que dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues ahí están las fibras, ¿no? Y las fibras que están muy estratégicamente enfocadas, ya como nos mencionaste tú. La verdad, nos dejas con una combinación de sentimientos, Gustavo, viendo la realidad de las cosas y sí, mandándole el mensaje a toda la gente. Hay que ser muy, muy cautos, muy precavidos, muy realistas, ¿no? De lo que está pasando, de lo que está por venir, pero saber que sí son tiempos en que se pueden utilizar oportunidades como estas que estás mencionando. La verdad me gustaría mucho platicar contigo a finales del año para ver qué balance haces. ¿Qué balance haces ya en este 2020 y si seguimos hablando de esta plena recuperación hasta el 2023? ¿Qué te parece? ¿Platicamos a finales de año? Encantado de poder colaborar contigo, Mariel.
y con todo el equipo de En Concreto y con todo tu auditorio. Pero mira, te voy a resumir en una frase que me pasó cuando me dio el COVID. Yo al principio dije, híjole, qué mal lo de este COVID, ¿no? Cuando me dio a finales de febrero, principios de marzo. Y después caí y empezamos a ver todo pasando muy rápido, ¿no? Pasas mucha angustia y te pasan situaciones muy rápidas en diferentes contextos, razones, valores, bla, bla. Así era como olas y olas y olas y olas de malas noticias. Entonces agarré un día y dije, oye, ¿cómo le voy a dar vuelta a esto? Y mi objetivo es que cuando pase el COVID, diga, gracias COVID, ¿cómo me ayudaste? Y creo que lo podemos aprender en cada una de las circunstancias que estamos viviendo, de cómo le damos la vuelta. Algo bueno le podemos sacar. Siguen habiendo muchas oportunidades. Tienes toda la razón, pues dicen que todas las crisis representan oportunidades. Esta crisis de todo, que empezó por la salud, pero que va con la economía. Y bueno, por suerte, para nosotros no es una crisis financiera. Al contrario, hasta ahorita los bancos están respondiendo bien. Vamos a ver qué también siguen, ¿verdad? Después de que la pandemia continúa y ellos ya acabaron con sus medidas de apoyo, vamos a ver qué sigue también con ellos, que tienen margen, ¿eh? Tienen bastante margen, están muy bien capitalizados como para responder. Vamos a ver cómo sí apoyan a esta industria que es tan importante. Para mí es un pilar esta industria no solo para la economía, no solo como la muestra de la resiliencia de las diferentes crisis, sino también un pilar de bienestar social, de estabilidad social. No es lo mismo la gente que tiene donde quedarse en casa, ¿no? A la gente que no tiene casa. Y desde allí viene pues ya la actitud, ¿no? De la persona. Entonces, pues para mí es muy importante toda esta industria inmobiliaria en general. Pues vamos a seguir platicando. Yo contigo fascinada, Gustavo, pero te dejo trabajar y le seguimos por acá. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento y que sigan los éxitos para Fibra Plus. Pero ya hicimos una cita. Nos hablamos en diciembre. Nos vemos en diciembre. Con muchísimo gusto, Mariel. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Gracias. Y pues lo que está de moda, un abrazo. Qué bueno que te recuperaste y te vemos bien, Gustavo. Gracias. Que estés muy Buen bien. día. Gracias, buen día. Gustavo Tomé, fundador y presidente de Fibra Plus. Acuérdense, no todas las fibras le entran a todo, pero Fibra Plus está en vivienda en renta. Y eso hoy en día es muy valorado y muy solicitado, además. Entonces, continuamos aquí con el panorama de la economía. Muchas gracias, Gustavo. Hugo Loya, ¿qué nos traes en la economía? Hoy sigue toda la rebatinga de la votación en Estados Unidos. Caray, que sí tiene efectos para México. Y también se supone que hoy es la votación de la ley de ingresos. ¿Qué tal, Mariel? Pues fíjate que sí, sigue todavía el recuento en Estados Unidos sobre los votos. Se está perfilando ya pues bastante cercano Joe Biden para ser en esta contienda electoral ser el vencedor frente a Donald Trump, quien ya dijo que pues desde el inicio de su campaña que si no ganaba pues iba a ver que no le hicieran fraude, ¿no? Entonces pues ya está advirtiendo que puede llegar pues sus quejas hacia la Suprema Corte de Justicia, donde él esperaría pues revertir alguna tendencia, sobre todo en esos estados que estuvieron tan cerrada la votación y que todavía está el recuento y que son muy importantes porque la cantidad de votos electorales que generan estos estados. Por lo pronto, Joe Biden mantiene, de acuerdo a los últimos conteos, está en 264 votos electorales y Donald Trump se ha mantenido desde ayer en 214 votos electorales. Hay que recordar que debe llegar a 270 el candidato que reciba la mayor cantidad de votos para ser el vencedor de esta contienda electoral hacia la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y qué le va a pasar a México, Maril? ¿O qué le está pasando a México? Hasta ahorita, afortunadamente, pues los mercados han venido descontando que Joe Biden se está acercando, está más próximo a ser el vencedor de la contienda y están descontando pues ya esta situación, este escenario, incluso ante las amenazas de Donald Trump y su equipo de que va a hacer todo el movimiento legal para poder tratar de revertir alguna decisión en algún estado que pudiera a darle tiempo para ver si puede revertir un poco el proceso. Pero bueno, los mercados lo están asimilando bien. Ya el Dow Jones se mantiene en terreno positivo, la Bolsa Mexicana de Valores también.
el peso que había perdido algún espacio frente al dólar estadounidense está recuperándose un poco, está cerca de los 21 pesos por dólar. Es probable, dicen los que están en casas de cambio, que pudiera bajar un poquito más, sobre todo ahora hacia el fin de semana, que se dé a conocer pues una decisión mucho más favorable, en este caso al candidato demócrata. Y pues bueno, eso da mucha confianza, mucha certidumbre de que a pesar de todo lo que está diciendo Donald Trump de la parte legal, pues esto se vea positivo ya hacia la parte de los mercados financieros, los cuales estarán llegando otra vez a su nivel, pues a su nivel adecuado, fuera de esta volatilidad política. Sin embargo, pues sigue la volatilidad por el tema de la emergencia sanitaria que se está generando en Europa y que en Estados Unidos se ha mantenido alejado de las noticias todo el escenario del COVID-19, justamente por el proceso electoral. Vamos a ver ahora que se retome qué va a pasar con las medidas que realiza Estados Unidos para tratar de frenar, porque lo cierto es que el nivel de contagios en ese país sigue creciendo y de manera muy importante, y el nivel de personas hospitalizadas también. Entonces, la segunda ola, o como se le ha llamado así a Europa, parece que ya está llegando a Estados Unidos, contaminando justamente a los estados de mayor movilidad, los que han tenido mayor movilidad recientemente. Y pues bueno, aquí en México el escenario sanitario, pues dice el presidente López Obrador, es muy diferente al que se está generando en Europa. Tenemos algunos casos, sobre todo en el norte del país, con Chihuahua, Durango, Nuevo León, que tienen pues algunas alertas, incluso algunos regresaron a semáforo rojo, que tienen algunas pues disposiciones para evitar que se genere mayor movilidad de la gente justamente para reducir los contagios. Pero dice el presidente López Obrador, no estamos en la misma situación, es una situación totalmente diferente. Pues la verdad es que lo cierto es que todavía no hay vacuna, todavía no hay una cura potencial para este virus. Se está generando este escenario donde viene la influenza también. Entonces, pues hay que tener las precauciones, no porque el gobierno federal tome decisiones de que todavía no estamos en una situación de emergencia, no quiere decir que no debamos tomar las precauciones como lo ha venido pidiendo las diferentes autoridades, tanto de los gobiernos estatales como la Secretaría de Salud. Es decir, no se necesita llegar a una situación de emergencia para mantener el uso del cubrebocas, para mantener la sana distancia, para mantener la higiene en manos y demás recomendaciones que nos han hecho. Así es que este es el escenario, pero adicional a esto, Mariel, hay algo que salió muy interesante, que es por parte del Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional hace una evaluación anual a México, justamente porque así lo solicita parte de los protocolos del Fondo Monetario Internacional a todos los países con los que tiene relación crediticia. Y bueno, en esta evaluación lo que dice el Fondo Monetario Internacional que hay que tomar muy en serio es justamente que México debe revisar los temas que le están ahorita o que le podrían generar un lastre hacia el corto y mediano plazo. En ese lastre está el tema de la informalidad, revisar la estrategia de negocios que tiene con Pemex y desde luego no limitar el apoyo fiscal hacia los sectores productivos por el daño que están generándose por la pandemia. Estas tres recomendaciones está haciendo el Fondo Monetario Internacional en esta semana y que nos parecen muy relevantes y que deberían ser pues recomendaciones que ojalá la Secretaría de Hacienda, que es la dependencia encargada de estos temas económicos, pues ponga un poco a revisión estas recomendaciones y pues si alguna de ellas es o ha sido una recomendación muy constante, no solamente del Fondo Monetario Internacional, es la parte del apoyo fiscal. Otros países así lo han realizado. Veamos si en México sucede. Ya son varios sectores que piden justamente ese apoyo fiscal. Veamos si se toman en cuenta estas recomendaciones del FMI o de plano se dejan pasar como ya sucedió apenas hace unos meses cuando el mismo presidente Andrés Manuel pues descalificó esas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Pues así el escenario, Mariel, entre político y bueno, muy económico para México en este cierre de año. Bien, muchas gracias, Hugo Loya. Pues estaremos pendientes también de cómo pasa al final la ley de ingresos, ¿verdad? En la Cámara de Diputados, a ver si no se regresan estos a hacerle algún ajuste, alguna revisión a lo que ya los senadores, ¿verdad?
¿verdad? Le redujeron a las apps, a las plataformas estas como Uber, Rapid, Airbnb, etcétera, además de la eliminación de las facultades para el SAT, para hacer ese famoso Big Brother fiscal. Vamos a checar en nuestro México y también lo que pase, ¿no? de la votación del final en las elecciones de Estados Unidos, las reacciones que ya comenzaron ayer con manifestaciones hasta ahorita no violentas, pero vamos a estar muy pendientes sobre todo de si es Biden, pues cuál va a ser su política hacia México. Por ahí ya han salido algunas noticias y dicen no va a haber cambios en la relación, pero seguramente esto significa sí va a haber cambios y vamos a ver cómo serán. Muy bien, Hugo Loya, pues hoy ¿qué tenemos? Hoy tenemos a las 6 de la tarde nuestra mesa de diálogo, en concreto, Mariel, que vamos a platicar justamente con nuestros amigos periodistas sobre qué ha pasado con estas elecciones, si ahora sí ya es el adiós definitivo a Trump como presidente de Estados Unidos o todavía tiene ahí algo que pelear en este proceso. Pero bueno, vamos a ver desde el punto de vista de cada uno de nuestros invitados y colaboradores en esta mesa de diálogo para saber pues cuál es pues su visión de qué es lo que puede pasar, cómo se ve desde aquí, cómo lo han percibido ellos con sus contactos, en la cobertura que le han dado, pues también en algunos medios en donde ellos colaboran. Vamos a ver qué pasa finalmente con pues con este gran tema electoral que ha generado mucho la atención aquí en México y a nivel mundial en Estados Unidos, Mariel. Hoy a las 6 de la tarde. Hoy nos vemos 6 de la tarde en esta mesa de diálogo con gente tan experta, tan experimentada, que ha pasado por tanta historia y experiencia en cuanto a la difusión y el tratamiento de estas noticias. Muy bien, a las 6 de la tarde nos vemos con ustedes, Hugo Loya. Mañana, a 10 de la mañana, en concreto contigo, una cita doble. Tenemos a Jorge Pillón, es el vicepresidente de Mercados de Capital y Relación con Inversionistas de FUNO, Fibra 1, y después Alex Curi, expresidente nacional de AMPI, quien acaba de recibir un gran reconocimiento por su trayectoria inmobiliaria. Platiquemos de cómo está el mercado, cómo están los precios y cómo están las oportunidades. Nos vemos entonces mañana a 10 de la mañana y hoy todavía nuestra cita 6 de la tarde. Acuérdate de inscribirte, Foro Universitario de Vivienda, en nuestras redes sociales. Es el próximo 12 de noviembre, de hoy en 8. Justamente en nuestras redes, @inconcreto, para que puedas tener tu constancia, si eres maestro, si eres académico, si eres estudiante. Y vota por favor por las 12 categorías para dar el premio Líderes de la Industria en concreto de 2020 en las diferentes categorías. Entra a nuestras redes sociales, alienta, dale un aplauso, una palmadita a aquellos que están trabajando pese al contexto y de manera que nos beneficia a toda la sociedad y a todos los mexicanos. Nos vemos entonces, 6 de la tarde, pásala muy bien.